Hola, buenos días, con ustedes Manuel Fernández, bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. Recientemente le han preguntado a Donald Trump si lo que pretende con su intervención en Irak es asegurarse de que Irán no pueda construir bombas atómicas o más bien un cambio de régimen. Y él ha respondido que, bueno, que si el actual régimen iraní no puede igualar la grandeza pasada de la gran civilización persa, pues mejor cambiarlo, ¿no? Pero claro, es que eso de que a Donald Trump le preocupe la grandeza pasada de la civilización persa, no se lo cree ni él. Si consiguiera operar un cambio de régimen en Irán, que no lo tiene nada fácil, no sería la primera vez que los Estados Unidos pusiesen en marcha una operación semejante. Y la última vez que lo hicieron no fue precisamente para llevar a Irán la democracia y la libertad, sino para destruirlas, para destruir una monarquía constitucional con elecciones libres y multipartidismo y todo lo que ustedes quieran, y sustituirla por una autocracia. ¿Por qué motivo? Pues porque la monarquía constitucional en cuestión se preocupaba más por los intereses del pueblo iraní que por los de los Estados Unidos. Aunque, a decir verdad, el conflicto no empezó con los Estados Unidos, sino con su fiel aliado de siempre, el Reino Unido. El interés de estas dos potencias en Irán lo podemos resumir con una única palabra: petróleo. La industria del petróleo iraní es la más antigua de la región del Golfo Pérsico. En Irán se extrae petróleo desde la primera década del siglo XX. En esta época, el Imperio Británico dominaba medio mundo y aunque Irán nunca fue una colonia, tenía también una gran influencia allí. Logró que se le permitiera extraer petróleo en unas condiciones leoninas. La compañía anglo-persa de petróleo, que más tarde se convirtió en la compañía de petróleo anglo-iraní, si no me equivoco, pagaba al gobierno iraní algo así como 4 libras esterlinas por cada tonelada de petróleo que se extraía. Y además, el gobierno iraní no tenía ningún medio de comprobar qué cantidad se extraía y qué cantidad se exportaba, ni nada de nada. Tenía que creerse las cifras que le facilitaba la compañía. Esta situación tan injusta fue desafiada por un partido político llamado el Frente Nacional, que ganó las elecciones de 1951 y exigió en primer lugar que se realizasen auditorías, a lo cual la compañía anglo-iraní, que por cierto el accionista mayoritario era el gobierno del Reino Unido, pues se negó rotundamente. Tras varios intentos por alcanzar una solución negociada, en la base de que los beneficios se repartiesen al 50% y cosas así, el gobierno de Mossadegh decidió nacionalizar
la compañía anglo-iraní de petróleo y transformarla en la Compañía Nacional de Petróleo de Irán. Los activos de la compañía no solamente incluían los pozos, sino la gran refinería de Abadan, que en aquel momento pues debía de ser una de las mayores, si no la mayor, del mundo. El gobierno inglés denunció a Irán ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Irán alegó que el tribunal no era competente y el tribunal le dio la razón, reconoció su incompetencia. Los ingleses no dieron su brazo a torcer, decretaron un embargo total sobre el petróleo iraní. No dejaron a Mossadegh que vendiera un solo barril, alegando que ese petróleo era propiedad robada. Por supuesto, privado de cualquier tipo de ingresos del petróleo, el gobierno de Irán pues sufrió graves dificultades económicas y las condiciones de vida en el país se deterioraron, que era lo que los ingleses buscaban. En 1953, el primer ministro británico era Winston Churchill, que acababa de volver al gobierno después de unos años de gobiernos laboristas. Y estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para defender los sacrosantos beneficios de los accionistas de la compañía anglo-iraní. Y el accionista principal, por supuesto, era su propio gobierno. Los británicos, viendo que Mossadegh era un hombre muy difícil, esto quiere decir un hombre que ponía los intereses de su país por encima de los del Reino Unido, pues decidieron poner en marcha un golpe de Estado y hacer caer el gobierno de Mossadegh. Para ello solicitaron, como no, ayuda de los americanos. En aquel momento el presidente de los Estados Unidos era Eisenhower. Eisenhower terminó por acceder, no por nada, sino porque temía que el ejemplo de Mossadegh se extendiese a otros países y afectase a los intereses americanos. ¿Qué habría pasado si Arabia Saudí, por ejemplo, donde Aramco, la compañía norteamericana, la compañía de petróleo anglo-árabe, etcétera, etcétera, era la que controlaba el petróleo, pues le hubiese dado por imitar a Mossadegh? Pues nada, la CIA y el MI6, el servicio secreto británico, pusieron manos a la obra. Intentaron aprovechar las diferencias entre el Shah y Mossadegh, porque Mossadegh quería que el Shah jugase un papel parecido al del rey de Inglaterra, es decir, puramente ceremonial y decorativo, mientras el Shah quería no solamente reinar, sino también gobernar. Aún así, el Shah se resistió a los primeros intentos de ingleses y americanos, porque la causa de la nacionalización del petróleo era inmensamente popular y tenía miedo de verse solo contra la sociedad al completo. Pero le hicieron ver que si no cooperaba, entonces el golpe iba a ser no solo contra el gobierno, sino también contra el jefe del Estado, que era, por supuesto, él mismo. Y terminó por aceptar. Para preparar el ambiente, los ingleses y la CIA, pues
gastaron muchos millones en comprar voluntades. Primero entre los monárquicos, los partidarios del Shah. Después entre los ayatolás, las autoridades religiosas, a quienes les preocupaba el secularismo de Mossadegh. Finalmente aprovecharon que el Tudeh, el Partido Comunista iraní, también apoyaba la causa de la nacionalización para contratar gente entre el AMPA de Teherán y los sectores más desfavorecidos de la sociedad para que se hicieran pasar por comunistas y cometieran ataques contra la propiedad privada, contra la misma familia real y que hiciesen todo lo necesario para asustar a los sectores más moderados que apoyaban a Mossadegh y alejarlos de su movimiento. Todo esto no fue suficiente. El día previsto para el golpe, el Shah decidió viajar por el norte de Irán para escapar en caso de que las cosas salieran mal. Y las cosas salieron mal. La guardia de palacio, que era la encargada de entregarle a Mossadegh un decreto del Shah, en virtud del cual era destituido, y el primer ministro pasaba a ser un hombre fiel al Shah, un tal Zahidi, pues se encontró con la resistencia de Mossadegh, que consideró la maniobra inconstitucional y hizo arrestar al jefe de la Guardia Real y al resto de los golpistas. El Shah, cuando le llegaron estas noticias, voló a Bagdad y de allí a Roma. Y todo hacía pensar que iba a exiliarse definitivamente, como efectivamente pasó, pero muchos años después, en 1979. Sin embargo, la CIA convenció a Zahidi, que había eludido el arresto y andaba de escondite en escondite, a que lo intentase de nuevo. Y entonces Mossadegh cometió un error que significó su caída. Tras el intento fallido de golpe, todos sus partidarios salieron a la calle para mostrarle su apoyo y su rechazo contra el golpe. Y Mossadegh pues les agradeció sus muestras de afecto y a continuación los desmovilizó. Les pidió que volvieran a sus casas y que se reanudara la vida normal. Esta fue la ocasión que aprovechó Zahidi para reunir fuerzas militares suficientes y aquella noche arrestar a Mossadegh en su misma casa. Cuando el Shah recibió la noticia, pues se apresuró a volver a Teherán y se encontró con un gobierno que le era leal, presidido por Zahidi, y que Mossadegh estaba detenido. De hecho, pasaría el resto de su vida en arresto domiciliario. A partir de aquel momento, el Shah ejerció su poder en plan rey absoluto y la democracia iraní pasó a la historia. Los americanos, acto seguido, les pasaron factura a los ingleses. Les dijeron que su monopolio del petróleo iraní se había terminado y que se crearía un consorcio en el que entrarían 5 compañías norteamericanas. También una holandesa, la Shell, y una francesa.
francesa. Y durante muchos años se mantuvo la situación anterior, en la que el petróleo de Irán beneficiaba mucho a las grandes compañías petroleras extranjeras y poco al pueblo iraní. Aunque el Shah sí que recibía una generosa parte del botín, hasta que se produjo la revolución de 1979 y el panorama en Irán cambió por completo. Se creó la República Islámica, que ahora a Trump y a Netanyahu les gustaría liquidar. No sabemos si para poner al frente del país al hijo de Reza Pahlavi, que ya ha mostrado su disposición a encargarse del trabajo, o a quién exactamente. Bueno, les agradezco que me hayan escuchado. Si les ha gustado el vídeo, pues por favor denle al botón correspondiente. Y si quieren escuchar más vídeos míos, pues suscríbanse a mi canal, que son muy bienvenidos. Muchas gracias. Hasta la vista.